Palabra la señora Díaz por el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días. Bienvenido a la Comisión de Investigación. Ya ha comparecido en la Comisión de Investigación en Galicia y hemos coincidido igualmente en esa comisión. Le damos las gracias porque vuelva a comparecer en esta ocasión aquí. Como usted conoce, es muy relevante el trabajo que ustedes han formalizado, no tanto por el trabajo que han desempeñado, sobre el que no tenemos ninguna puesta en cuestión, sino por, digamos, la utilización política que por parte de la Xunta de Galicia se ha hecho sobre la presunta auditoría de KPMG. Como usted sabe, y aquí voy a empezar a formularle las preguntas, la Xunta de Galicia, en noviembre del año 2010, fundamentó, argumentó la fusión de las dos cajas gallegas, la Caja del Norte, Caixa Galicia, y Caixa Nova, la del Sur, fundamentó esta operación de fusión en una presunta auditoría que había sido expedida por ustedes. Así lo hicieron público y así nos consta, si es necesario se lo exhibo, pues en la página oficial de la Xunta de Galicia y demás. Decía la conselleira, la exconselleira, la señora Fernández Currás y el propio presidente de la Xunta de Galicia, el señor Feijóo, que ustedes recomendaban la fusión entre ambas cajas gallegas. Pero antes de esto, nos gustaría empezar preguntándole cuál fue, si usted recuerda o si lo conoce, toda vez que no somos capaces de saberlo a día de hoy, cuál fue el procedimiento elegido por la Xunta de Galicia para adjudicarles a ustedes el contrato y también que nos diga a cuánto ascendió el importe final del contrato. Supimos finalmente que rondaba el 1.000.000 de euros, pero también después supimos que no era una auditoría. Si puede, que nos lo diga. Respecto de qué trabajo hicieron ustedes, parece claro, o le pregunto que si es así, que nos diga si tenía razón la señora Fernández Currás o ustedes mismos, qué fue lo que realmente han hecho ustedes. ¿Hicieron una auditoría para conocer la situación económico-financiera de ambas cajas gallegas o hicieron, como parece ser, un diagnóstico acelerado, según consta en los documentos que fueron declarados secretos, o qué hicieron? Usted mismo, en la comparecencia en Galicia, dijo que no fue ni una cosa ni otra. Díganos exactamente a esta comisión cuál fue ese trabajo y, por favor, si puede, con concisión, si no fue una auditoría, que también lo diga, porque, insisto, como usted conoce, todos los medios gallegos y el señor Feijóo a la cabeza nos decían que era una auditoría. También, ¿recomendaban sí o no ustedes la fusión entre ambas cajas gallegas? Digo esto porque usted mismo también ha afirmado que no gozaron de las informaciones públicas y relevantes imprescindibles para este trabajo. ¿Puede concretarnos exactamente cuál fue la información de la que ustedes o con la que ustedes trabajaron para sustentar esa presunta auditoría para la fusión de las cajas gallegas o no? En todo caso, ustedes llegaron a hablar de, y abro comillas, de un informe hecho a medida y que llevaba implícita la, y abro comillas también, viabilidad de la operación. Cuando dice un informe a medida, ¿quieren ustedes decir que era exactamente un mandato de la Xunta de Galicia, el señor Feijóo? Es decir, que el informe fue contratado para que realmente, con la convulsión social que había en Galicia, como usted sabe, con la operación de la fusión de las cajas, para que exactamente dijera que ustedes recomendaban la fusión, o si no, ¿qué es lo que ustedes quisieron decir con que era un informe a medida? ¿A medida de quién? Esta es la pregunta. Y también, ¿no? ¿Qué quiere decir, ¿no? que las peticiones de la Xunta llevaban implícitamente la viabilidad de la operación? ¿A qué se refieren también
Esto lo han dicho ustedes literalmente cuando hablan de esta cuestión. Como le decía al principio, señalaban que no pudieron contar con las informaciones contrastadas, los datos oficiales ni de la Xunta de Galicia, la situación de las cajas, ni del propio Banco de España. Entonces, realmente, primero, confírmenos si esto es así y, en segundo lugar, la falta de esa documentación y del contraste por parte de ustedes de estos datos, ¿qué implicaciones conlleva? Porque es relevante que sepamos de una vez por todas qué ha pasado, ¿no? También ustedes, bueno, la señora Currás señalaba, ¿no?, que ustedes habían realizado un trabajo completamente independiente y que además, y así lo dice literalmente la Xunta de Galicia, avalaban la solvencia de la fusión de las dos cajas. Y señalan también que la unión de Caixa Galicia y Caixa Nova es solvente y está avalada técnicamente por esa auditoría que ustedes han emitido. ¿Esto es así o se equivocó la señora exconselleira o qué fue lo que ha pasado aquí? Porque es bastante grave todo lo que ha pasado, ¿no? También afirmaba la conselleira que las proyecciones que ustedes habían formulado en la auditoría, la entidad fusionada resultante dispondría en el año 2015 de una rentabilidad y una eficiencia altas. Nos gustaría conocer que valore usted estas declaraciones, pero ¿son ciertas en lo que tiene que ver con los contenidos y el resultado elaborado por ustedes o realmente faltan a la verdad? Porque, insisto, aquí alguien está faltando a la verdad. Señor Gibert, usted sabe, o sea, la situación de las dos cajas a todas luces, y aquí ya ha compartido todo el mundo y están los informes públicos, era muy mala. La caja del norte mucho peor que la de la caja del sur. Usted, como experto auditor, ¿cree que la fusión, como se hizo, de dos entidades en esta situación podría ser viable técnicamente con su pericia? También le quería, se me está acabando el tiempo, le quería señalar, ustedes en su informe, una vez que esta misma diputada ha filtrado a la sociedad gallega un informe que fue declarado secreto, como usted conoce, y ahí conocimos, digamos, que la verdad de los hechos, ustedes nunca hablaron en ese diagnóstico acelerado de fusionar ambas cajas y, además, digamos que lejos de la pretensión del señor Feijóo y de su equipo de gobierno, ustedes planteaban como una absorción por parte, además, no de Caixa Galicia respecto de Caixa Nova, sino a la vista de que parece que tenía mejor posición, aunque no mucho mejor, la Caja del Sur, que fuera Caixa Nova la que absorbiera Caixa Galicia. Esto es lo que ustedes también ya han explicitado, pero nos gustaría que nos dijese si esto es así y, si es así, por qué razón el señor Feijóo, la señora exconselleira, le han mentido a la sociedad gallega, porque, insisto, como usted sabe, y además creo que ustedes en parte son víctimas de este proceso, lo que era una auditoría no fue tal auditoría, nos ha costado a los gallegos y las gallegas 1 millón de euros, lo que decían que era el documento técnico para avalar la fusión, como ustedes mismos dicen, no es así, y además parece que recomendaban no poner el foco de atención sobre la Caja del Norte, sino sobre la Caja del Sur. Entonces, bueno, aquí termino. Si nos puede explicar realmente qué es lo que ha pasado y si cree, aunque sé que excede de su pericia, que hubo una utilización política del informe que ustedes han expedido. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Díaz. Por el Grupo Vasco, señora Sagastizábal.